Comencemos esta segunda parte dedicada a los circuitos RL y RC con un ejercicio de repaso del vídeo anterior. Concretamente haremos una mezcla de los ejercicios 2859 y 2861 del Tipler para abarcar más conceptos, que trata sobre una bobina con resistencia de 3 ohmios e inductancia de 0,6 henrios que se conecta en serie a una batería de 12 voltios. Cerramos el interruptor y empezamos a alimentar la bobina en T igual a 0 y se pide encontrar la corriente y la tasa de variación de la corriente al cabo de medio segundo. Bien, recordemos antes de nada la constante de tiempo del circuito, que se puede calcular a partir de inductancia y resistencia y que en este caso nos lleva a un valor de 0,2 segundos. La intensidad es un valor que hemos calculado en el apartado anterior, en el vídeo anterior. Si introducimos los datos del problema, vamos a llegar a un valor de 3,67 amperios. Reseñar que el valor máximo de la intensidad, cuando esa exponencial valga 0, el factor temporal valga 1, y por tanto la intensidad valga 12 voltios partido de 3 ohmios, que es su valor máximo, que son los 4 amperios que me marca la ley de Ohm. Estamos pues en 3,67, bastante cerca del punto de estabilización. Estamos en la parte ya más alta de esa exponencial. Recordemos que los tiempos que tardaban las intensidades en alcanzar sus valores de equilibrio oscilaban entre milisegundos y muy pocos segundos. También en el vídeo anterior calculamos la tasa de variación de la intensidad, sencillamente derivando la intensidad respecto del tiempo. De nuevo, si introducimos los datos en nuestra ecuación, llegamos a un valor final de una variación de 1,64 amperios por segundo. Si analizamos la expresión de la tasa de variación, pensemos que en el instante inicial, cuando t es igual a 0, la exponencial vale 1 y la tasa de variación es máxima. Ese valor máximo justo cuando se conecta viene dado por 12 voltios partido de 0,6 henrios, es decir, será 20 amperios por segundo. De nuevo, estamos en la parte alta de la curva, en la que ya se ha aplanado un poco esta curva. Estamos ya cuando la tasa de variación es bastante pequeña respecto a la inicial. Hemos pasado de los 20 amperios segundo iniciales a 1,64 y estamos ya llegando a la parte de estabilización en la que la tasa de variación se hará 0. La tercera parte nos habla de la energía que se suministra, concretamente esa tasa de variación de la energía que era la potencia, que también en el vídeo anterior vimos una expresión para calcularla. Conocemos todos los datos, tanto la intensidad como su derivada respecto del tiempo. Pues metemos los datos en esta ecuación para el instante t igual a 0,5 segundos y llegamos a un valor de potencia suministrada de 42,6 vatios. En este instante concreto se está suministrando energía a razón de 42,6 julios cada segundo, es decir, 42,6 vatios. El primer término es el que hace referencia a la bobina y vemos que tenemos una potencia, está suministrando en este instante 2,2 vatios. Recordemos que estos 2,2 vatios se están ahora mismo almacenando, en ese instante, se están almacenando en la bobina a razón de 2,2 julios por segundo. Y por otra parte, el segundo término nos dice que la potencia consumida en el resistor por efecto Joule son 40,4 vatios. En este momento de la curva ya realmente se está almacenando poca energía, estamos llegando a ese punto de estabilidad. Está la bobina, casi toda la energía magnética que es capaz de absorber la tiene ya almacenada y la parte más importante de consumo de energía se debe a efecto Joule. Los circuitos LC, es decir, circuitos que incorporan un inductor y un capacitor, una bobina de inducción L y un condensador de capacidad C.
No nos vamos a meter muy en profundidad en estos circuitos, solo vamos a ver el concepto de oscilaciones eléctricas y vamos a partir de una situación inicial en la que tenemos el condensador cargado con una carga inicial Q sub 0 y empezaremos a contar a partir del instante en el que lo conectamos a la bobina. Si recordamos el circuito de descarga del inductor, teníamos una ecuación de Kirchhoff dado por una expresión muy parecida a esta, solo que aquí hemos sustituido la tensión en el capacitor, Q partido de C, por la tensión que pusimos en aquel momento en la resistencia, RI. Recordemos además que la intensidad viene dada por la derivada de la carga respecto del tiempo, lo cual me lleva a una ecuación derivada segunda de la carga respecto del tiempo más 1 partido del EC partido de la carga es igual a 0. Esta ecuación no es la primera vez que nos enfrentamos a ella, de hecho es una ecuación que se utiliza de forma recurrente. Esta es una ecuación diferencial que rige el comportamiento, en este caso del circuito, y que nos debe sonar a la ecuación aquella del movimiento armónico simple, cuando veíamos que el oscilador armónico, su ecuación venía dado por derivada segunda de x respecto del tiempo más una constante por x igual a 0. Teníamos que la solución a aquella ecuación era una función armónica, en este caso podría ser un coseno o un seno, pues x sub 0, esa amplitud máxima de oscilación por el coseno de omega 0t más una fase inicial. Eso lo teníamos para el movimiento armónico simple, pero es que la ecuación que nos está dirigiendo este circuito es exactamente la misma. Por tanto, la solución a esta ecuación va a ser que la carga que tenemos en el condensador va a ser igual a un valor inicial, SQ sub 0, por el coseno de omega 0t más una fase inicial. Si identificamos la ecuación de nuestro circuito LC con la ecuación del movimiento armónico simple, podemos establecer además que omega 0 cuadrado es 1 partido LC, es decir, que la frecuencia angular de variación de vibración de este circuito es 1 partido de la raíz de LC. Con esta expresión podemos encontrar la intensidad como la derivada de la carga respecto del tiempo, esa carga que acabamos de calcular ahora mismo, para poder hallar que la intensidad es igual a menos la frecuencia angular por la carga inicial, que determinará cuál es la intensidad máxima que circula por este circuito y por el seno de omega t más la fase inicial. Vamos a recurrir a una ilustración de un libro universitario, concretamente el Zemansky, que nos lo explica muy bien con este gráfico. Lo que nos viene a decir es que en un instante dado la energía está almacenada en el condensador. Está almacenada en el condensador, está en las placas. En el instante inicial no hay ninguna corriente eléctrica, por tanto el condensador es el que empieza a suministrar corriente que va llegando al inductor. Cuando en el inductor empieza a pasar corriente eléctrica, empieza a almacenar energía. Estamos en ese punto B. Empieza a almacenar energía que es la que está perdiendo el condensador. Cuando el inductor ha almacenado toda la energía que había en el condensador, tenemos en esta situación una energía almacenada, en este caso en el inductor, y un condensador vacío. Pues ahora es el inductor el que empieza a soltar energía eléctrica, empieza a soltar los electrones que empiezan a circular hacia el condensador, que se carga en sentido opuesto al inicial. De nuevo, cuando se ha cargado el condensador, hemos pasado de ceder la energía magnética que había en el inductor a la energía eléctrica almacenada en el condensador. De nuevo, el condensador se descarga, cede la energía al inductor y así sucesivamente. Es decir,
Lo que estamos viendo en este caso es una oscilación de la energía. La energía pasa del condensador al inductor, del inductor al condensador y así sucesivamente. Este es un proceso que, si no hubiera ningún tipo de pérdidas, sería infinito, estaría oscilando con esa frecuencia omega sub 0. Lo que pasa es que en los circuitos reales siempre existe algo de resistencia, sería lo que llamaríamos circuito RCL en corriente continua, en el cual tenemos esa oscilación, pero que se iría amortiguando hasta desaparecer en el tiempo.